Momento, unas buenas horas también para charlar con Nicasio Galván, portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por llamarme. Bueno, encantado de saludar. Le voy a pedir otra vez, a ser posible, perdón otra vez por la insistencia, un poquito más ahí, perfecto, porque ahí estamos justito centrados y así le vemos mejor y así ya tenemos una mejor imagen de Nicasio Galván, con el que vamos a hablar de la actualidad, como decía, también conocer un poquito más su grupo parlamentario y todos los temas de actualidad que se abordan en el Parlamento. Pero lo primero es saber su opinión sobre esa reunión que va a haber hoy para hablar de la ley de extranjería, Partido Popular, Gobierno de España, Gobierno de Canarias. ¿Qué cree que va a pasar después de también haber visto pues que desde su formación pues han dicho al Partido Popular que si aprueban o se suman a este proyecto van a dejar de apoyar en los presupuestos? Sí, bueno, nosotros lo que hemos dicho realmente no es que vayamos a dejar de apoyar el presupuesto, que es una conclusión de la actitud del PP. Hemos dicho que si tiene tanto en común con el PSOE, pues que se dirige a ellos para aprobar los presupuestos. O sea, lo que pasa es que el PP pues intenta jugar sus cartas. Pero nosotros lo que hemos dicho, lo llevamos diciendo desde que nació Vox en el año 2013, es que el tema de la inmigración no se soluciona con repartos, con efectos llamadas. Hemos visto aquí, desgraciadamente, lo que está pasando en Canarias con los casi 6.000 menores que tenemos aquí en nuestra tierra, que parece que la solución es repartirlos. Entonces yo le voy a explicar, si tenemos aquí nuestros recursos, un 150%, se trasladarán a la península. ¿Qué pasará cuando la península alcance también un 150%? ¿Qué pasará? Tarde o temprano. Entonces, construiremos más recursos, haremos las políticas que lleva diciendo Vox que hay que hacer desde hace tiempo, no solo Vox, sino usted habla con los integrantes de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y dicen que la solución pasa primero por la repatriación y luego por actuar en los países de origen. Tanto que se habla de Frontex, se dice que el Frontex donde tiene que estar es en la costa africana, no tanto en Canarias, sino en la costa africana. Nosotros nos hacemos eco de las palabras que utilizan pues la gente que entiende de esto, que son la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Tuvimos en el Parlamento de Canarias el honor de traer a Fabrice Leggeri, que fue un exdirector de Frontex, y él comentó que en su época de Frontex lo que hacían era patrullar la costa africana, convenios con los países africanos, y la migración estaba muy reducida, muy reducida. Pero claro, ¿cuándo cesó Fabrice Leggeri de su cargo de director de Frontex? Cuando von der Leyen le llamó y le dijo que había que cambiar la política por la de Welcome Refugees. O sea, él dijo que era impensable que una policía de frontera lo que haga es bienvenido a los refugiados, ¿no? Entonces eso fue lo que causó el cese del señor Leggeri. Nosotros lo que nos hacemos eco es de estas políticas que harían que esas personas no se jugaran la vida normal, que no se enriquecieran las mafias y digamos un poco el sentido común. Claro, en este caso, bueno, vemos que, por ejemplo, el gobierno de Canarias está trabajando en origen, ¿no? Está con proyectos en Senegal, dándoles herramientas para que puedan también tener otros trabajos que no sea a lo mejor el sector pesquero, que se está viendo esquilmado por, a lo mejor por otros países, como puede ser China, y con estos proyectos tierra firme y dando la posibilidad también de, bueno, de darles esas oportunidades, a lo mejor se puede frenar un poco la migración. No sé si usted ve positivo también todos esos trabajos que se están realizando de cara a trabajar en origen. Hombre, yo creo que el gobierno de Canarias lo que tiene que hacer es preocuparse de los canarios en primer lugar, porque recordemos que aquí 1 de cada 3 canarios está en riesgo de pobreza, exclusión social, y nuestros jóvenes, un 47% de los jóvenes canarios están en riesgo de pobreza, exclusión social. Yo creo que con él corresponde al gobierno de Canarias intentar arreglar el mundo. Para eso está Europa, los países ricos, que pueden hacer ese tipo de actividades que considero muy positivas, por otra parte. Lo que pasa es que no creo que sea el gobierno de Canarias que lo tenga que hacer con la pobreza que tenemos en Canarias. Salen los informes PISA, los informes TIMSS, estamos en los últimos lugares en educación, en productividad, en pobreza, en desempleo. El único que estamos a la cabeza es el desempleo juvenil y el desempleo. Yo creo que no le corresponde al gobierno de Canarias estar intentando hacer ese tipo de actividades en África, que por supuesto, si tuviéramos nuestras necesidades cubiertas, las compartiríamos. Creo que es unas acciones que le correspondería a la Unión Europea hacer, no a Canarias. ¿Difiere usted de la postura de su formación política a nivel nacional? Porque parece que en Canarias el Partido Popular sí quiere llegar a ese acuerdo para, digamos, arreglar el problema, ¿no? La distribución de menores, pero a nivel nacional parece que tienen otra idea. No sé si a lo mejor ustedes, teniendo en cuenta o viendo o observando de cerca lo que pasa en Canarias, a lo mejor tienen una opinión diferente. Nosotros somos muy previsibles. Nosotros tenemos una única voz en toda España. De hecho, se nos suele criticar por eso, pero nosotros ahí lo tenemos muy, muy claro. Nosotros creemos que la solución no es mandar a esos chicos, a esos menores, recordemos que son personas, no mercancías. Recordemos que la solución no es mandar a la península, por lo que lo comentaba anteriormente, simplemente una patada a seguir. No se ataja el problema de raíz.
Recordemos que actualmente tenemos convenios firmados con Mali, con Mauritania, con Senegal, con Marruecos. El propio ministro de Exteriores marroquí le comentó a Clavijo, yo le hice una pregunta en pleno, que comentó que por él no tendría ningún inconveniente en que sus menores marroquíes retornaran a Marruecos, pero que eran las leyes españolas y europeas quienes impedían ese retorno, ¿no? Eso es una perversión de la legalidad. O sea, que ellos admitan a sus menores y seamos nosotros los que ponen ese freno. Lo que me contestó el señor Clavijo, pues que el interés del menor tiene que prevalecer, el interés del menor. Se supone que si es menor de edad, pues serán los padres o será quienes le tutelen los que tomen las decisiones por ellos. Y si el propio ministro de Exteriores marroquí comenta que aceptaría esa devolución de esos menores, no entiende por qué nos tenemos que negar nosotros a hacerlo. ¿Se alegrarán ustedes de que no haya ningún acuerdo hoy? No, como nosotros ni nos alegramos ni nos dejamos de alegrar. Nosotros tenemos muy clara nuestros principios, nuestras políticas, y esas son las que llevamos a cabo. Nosotros no decimos hoy una cosa y mañana otra, ni decimos en Canarias una cosa, en la península otra. Lo nuestro está muy claro. Tenemos nuestra agenda. La coherencia nos ha llevado a abandonar los gobiernos autonómicos, que es un hecho que no ha ocurrido en la historia de la democracia española reciente, no ha ocurrido, ¿no? Que un grupo político salga del poder frente a aquellos que decían que no saldrán porque como no se atreverán. Nosotros somos fieles a nuestros principios y valores y los llevamos hasta el final. Bueno, hablemos de los presupuestos. Presentaban una enmienda a la totalidad los presupuestos del Gobierno de Canarias. Nos decía hace un instante tan solo, también hablábamos con el portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista, José Miguel Barragán, que decía, hombre, 7 de cada 10 euros van a sanidad, ¿no? Son presupuestos que la verdad que están destinados sobre todo al ciudadano. ¿No comparten esta idea? ¿No les gustan los presupuestos? Bueno, nosotros presentamos una enmienda a la totalidad porque creemos que están pervertidos los presupuestos. Vemos que en cada marco estratégico de cada una de las consejerías se hace mención a la Agenda 2030, a la estrategia canaria, economía circular. Y vemos que poner en el centro de todas las políticas públicas canarias intereses globalistas que muchas veces, fíjese usted, nos critican a nosotros porque tenemos una política nacional y están dejando en manos de europeos o vaya esto a saber quién de la ONU las políticas económicas y las políticas sociales de Canarias. Entonces es un contrasentido que nos critica a nosotros por tener una visión nacional y ellos se dejan caer en las manos de globalistas de la ONU. Invertir en sanidad, por supuesto que invertir en sanidad. Invertir en educación, por supuesto que invertir en educación. Lo que nosotros criticamos es ese seguidismo de los presupuestos, que cuando voy a hablar, bueno, otros grupos que ahora están en la oposición, que antes estaban en el pacto del cactus, que le llamamos nosotros, vemos como lo único que han hecho ellos es adaptar esas partidas presupuestarias, pero en ningún momento se ha hecho un presupuesto en base cero, se han analizado las verdaderas necesidades de Canarias. Y ya le digo, nosotros vemos como si en el centro está la Estrategia Canaria de Economía Circular, si en el centro están temas como la capacidad de carga que están llevando a la turismofobia, que es un cañonazo a la línea de flotación de nuestra economía, ¿no? Más importante, el sector económico más importante que es el turismo. Vemos cómo no se habla de diversificación económica, vemos cómo nuestra apuesta por las enmiendas que hemos hecho por la zona franca no se aceptan. Entonces vemos como que realmente se está haciendo más de lo mismo y no se intenta buscar una solución a los problemas, digamos, de los canarios, que esto puede sonar un poco, no sé, dice, ¿cuáles son las soluciones? Es muy complicado, pero realmente cuando uno oye hablar en el Parlamento de Canarias, los que están a favor y en contra, no veo los argumentos para buscar una solución real. Estamos haciendo unos presupuestos que son seguidistas con temas como Agenda 2030, que realmente no son los problemas de los canarios, cuando lo que le dije antes, un 47% de los jóvenes canarios están en riesgo por esa exclusión social. Yo creo que hay que enfocarlo de otra manera. Para usted, ¿cuál sería o cuál habría sido, digamos, el presupuesto ideal? ¿De qué manera lo habría enfocado Vox y cómo habría elaborado estas cuentas para 2025? Pues mire, las líneas estratégicas que vemos en el presupuesto es que otra vez se pospone la bajada del IJIC. Se pospone la bajada del IJIC porque dicen que si hay incertidumbre. Yo siempre les digo lo mismo, la incertidumbre es con la que tienen que lidiar ustedes ser autónomos, con la que tiene que lidiar usted todos los días, los empresarios todos los días, y ustedes tienen certeza, tienen certidumbre de lo que va a pasar el mes que viene, cómo pueden pagar las nóminas. O sea, que todo un gobierno de Canarias se escude en la incertidumbre para no bajar impuestos, significa que no están haciendo bien su trabajo. Porque esa incertidumbre, que los que venimos de la sociedad, digamos de la empresa privada lo sabemos, esa incertidumbre tiene que lidiarse diariamente cualquier empresario, cualquier autónomo, con lo cual no me vale esa excusa. Nosotros propondríamos una bajada de impuestos aparejada con una reducción de gastos. Recordemos que tenemos el gobierno más caro de la historia de Canarias, con una cantidad de consejerías insultantes. Vemos que la Consejería de Transición Ecológica, Energética, oye, vamos a reducir esa. ¿Por qué no
economía, industria, energía, como toda la vida? ¿Por qué una de universidades? ¿Por qué no educación y universidades? Cada consejería nueva son cientos de millones de euros. Es que estamos hablando de muchísimo dinero. Por ejemplo, en cuanto a sanidad, que usted hablaba de sanidad, claro que sanidad, pero otro día decía yo a la consejera de sanidad, ¿por qué no apostamos por la hospitalización a domicilio? Que reduce el coste de una cama convencional de 600, 700 euros a 200, a menos de 200 euros. La respuesta fue, por lo menos curiosa, no, ni casi, no es un ahorro de costes, porque entonces quedaría libre una cama y tendríamos que atender a otra persona. Digo, hombre, ¿y qué de malo hay en eso? Pues si entra otra persona, reduciríamos la lista de espera. Y se quedó tan ancha, tan ancha. Entonces, lo que no sea por buscar la eficiencia como la hospitalización a domicilio, que escuche a los profesionales. Y otro tema, por ejemplo, también que puede dar una idea, ¿no?, de lo que es este gobierno, de lo que son los gobiernos anteriores, el tema de la deuda. Somos la comunidad con menos deuda pública por habitante, es cierto, pero que le cuestan intereses más de 100 millones de euros del presupuesto del gobierno de Canarias. Cuando nosotros decimos la mejor deuda es la que no existe, y más en las administraciones públicas, nos tachan de, pero hay que endeudarse, qué bueno es endeudarse. No, hay que mandar un mensaje claro. Si las familias tienen que abrocharse el cinturón, si los empresarios tienen que lidiar con la incertidumbre y tienen que ahorrar, tenemos que dar ejemplo. ¿Por qué tenemos deuda? 6.000 millones es poco, es mucho. Son 100 millones de euros al año en intereses. Que esos 100 millones de euros podríamos destinar a la hospitalización a domicilio y ya estaría resuelto un tema muy importante. Atender a los pacientes en sus propias casas. Se recuperarían antes y están en su entorno. Yo creo que esos son temas, pinceladas que hacen ver que no están en la realidad, no están en la realidad. Un presupuesto del gobierno de Canarias tiene que ser el presupuesto de una empresa y tendrían que trabajar como trabajan los empresarios y un paso más allá, como trabajan las familias canarias, que saben qué ingresos tienen y lo que se pueden gastar. En este caso, entonces, claro, viendo ¿no?, lo que nos ha contado Nicasio Galván, no sé si adjetivaría el presupuesto de alguna manera, teniendo en cuenta bueno, que es bastante contrario a lo que ustedes habrían planteado. Nosotros lo adjetivamos como más de lo mismo, más de lo mismo. Es que es más de lo mismo, da igual que sea PP, PSOE, Coalición Canaria. Llevan 40 años haciendo lo mismo. Y como decimos nosotros, si hacemos lo mismo, es de necios pensar que el resultado va a cambiar. Es que si hacen lo mismo, tendrán los mismos resultados, lo decimos siempre. De todas las enmiendas que han presentado el grupo parlamentario Vox, ¿ha habido alguna que les han aceptado? ¿Cree que pues no les han aceptado enmiendas por ser Vox o porque no les gustan las enmiendas? Hombre, no nos ha aceptado ninguna porque nosotros creemos en el sentido común. O sea, este presupuesto no es más que un presupuesto continuista. Nosotros creemos en el sentido común y vemos que de momento no nos ha aceptado ni una enmienda y la verdad que me extrañaría que nos aceptaran alguna. Si nos aceptaran alguna, veríamos que hay una luz al final del túnel, pero creo que esa luz solo llegará cuando nosotros estemos en el gobierno de Canarias. Desgraciadamente es así. Nosotros pues apostamos, por ejemplo, con el tema del Instituto de Igualdad, pues que ese dinero vaya a la familia realmente. Con el tema de transición ecológica, los cientos de millones de euros que se van en fanatismo climático. Hemos visto cómo ha sacado al campo a la calle, ¿no?, para luchar contra el Pacto Verde. Y ahí siguen, ¿no?, siguen apostando por energías ineficientes, ineficaces, densas. Recordemos que tenemos un déficit tarifario, que la energía canaria están pagando en la península, el déficit tarifario de Canarias, que eso poca gente lo habla, ¿no?, cuando hablan de molinos fotovoltaicas. ¿Para qué? Para que nos siga pagando la luz el resto de la península. Nosotros llevamos un discurso muy claro y diferente. Nosotros no creemos en la política de la subvención, creemos en el canario. Y como creemos en el canario, queremos ser una tierra próspera, una tierra que trabaje y que seamos nosotros quienes aporten al Estado. A mí cuando van, no, es que nos han dado esta subvención, a mí me da pena, porque al final estamos dejando que el canario quede como el pedigüeño de España, y no es esa la misión del canario. Yo, cuando recuerdo la generación de mi padre, caramba, gente luchadora, gente que no daba el brazo a torcer, y veo esta generación de políticos que tenemos aquí, ¿no?, que se basan todo en, somos región ultraperiférica, pobrecitos, es que no nos dan las subvenciones, es que, caramba, el otro día estuvo aquí el señor Calzada, el rector de las Hespérides, hablando que una situación de Nueva Zelanda, que tiene una distancia mucho mayor al continente que la que tenemos aquí, cómo revirtieron la situación apostando por la libertad, apostando por eliminar trabas burocráticas, aranceles como el IEM, sobre el IEM, pero nadie se atreve a quitar el IEM, porque beneficia a unos pocos y perjudica a todos los canarios. Hablamos que el IEM está entre el 5, el 10 y el 15%, muchas veces en productos básicos. Pues si eliminamos el IEM, estamos diciendo que ya estamos abaratando los precios
por encima incluso de la inflación. Si la inflación está en torno al 2,5, 3 y quitamos el 5, de repente estamos abaratando. ¿Por qué no lo hacen? Eso sería una ayuda directa a las familias. Y luego racionalizar el gasto. Si el IEM se le quita a los cabildos, buscar esas duplicidades administrativas para reducir esos gastos. Bueno, decía, claro, Nicasio Galván dice, bueno, todo eso solo cambiará cuando lleguemos al gobierno, pero teniendo en cuenta que los parlamentos están tan fragmentados, claro, sería a través de alianzas y teniendo en cuenta también que parece que cada vez hay más fricciones que tienen ustedes con otras formaciones políticas, ¿cómo pueden llegar ustedes a gobernar teniendo en cuenta que, digamos, la aritmética parlamentaria se hace cada vez más cuesta arriba? Nosotros está claro que no queremos el gobierno por el gobierno. Nosotros lo que queremos son las políticas que ayuden a las familias y que vean reflejado en esas políticas lo que hemos llevado al programa electoral y por lo que los votantes nos han depositado su confianza, ¿no? Nosotros creemos que si algún día tenemos esta capacidad de gobernar, ¿vale? Tendrá que ser con acuerdos, obviamente. El peso en las negociaciones lo darán los canarios, que son muy sabios a la hora de votar. Yo espero que confíen más en nosotros y que se den cuenta de lo que está pasando en la actualidad para confiar en Vox. Pero bien es verdad que habrá que llegar a acuerdos. Ojalá tuviéramos mayoría absoluta. Pero si llegáramos, habría que llegar a acuerdos como llegamos a acuerdos con el Partido Popular en el resto de comunidades autónomas, y fue el Partido Popular quien rompió esos acuerdos traicionando lo que habíamos pactado. Recordemos que nosotros hemos permanecido siempre fieles a lo pactado y creo que buscaremos alianzas. Y nuestra alianza natural es con el Partido Popular. A nadie se le escapa. Pero es el Partido Popular el que está pensando más en otro tipo de cuestiones. Aquí, por ejemplo, en el Parlamento de Canarias hemos visto como, por primera vez en la historia del Parlamento de Canarias, un grupo político no tiene ninguna presencia en ninguna de las mesas de las comisiones. Es la primera vez en la historia que pasa, porque el Partido Popular prefirió pactar con la extrema izquierda de este Parlamento y con los socialistas antes que Vox ocupara un puesto en la mesa. Entonces, el Partido Popular el que tiene que quitar esos complejos y decidir qué es lo que quiere. Si quiere más de lo mismo, quiere tender la mano a la izquierda y al PSOE, o quiere una alternativa real a estas políticas, digamos, que arruinan a nuestra tierra. Bueno, en este tramo que lleva, ¿no?, Vox en el Parlamento de Canarias, ¿en cuántos acuerdos o a cuántos acuerdos se ha sumado, ha apoyado en la Cámara Regional? No sé si lo tiene en mente Nicasio Galván. No sabría exactamente el número de acuerdos, pero sí que hemos apostado y hemos apoyado iniciativas de todos los grupos parlamentarios, independientemente de quién la propusiera, que fueran en beneficio para Canarias. Hemos apoyado iniciativas de Nueva Canarias, del PSOE, de Coalición, de Asociación Lista Gomera, del PP, de todos los grupos parlamentarios, porque consideramos que eran buenas para Canarias. Hay grupos en esta Cámara que por el mero hecho de presentar Vox una propuesta votan en contra, como puede ser el apoyo al bullying que reciben niños autistas en los colegios. Tendría que explicar la izquierda por qué se opuso a esta propuesta. O cuando hicimos una PNL para la educación gratuita de 0 a 3 años, vemos como la izquierda votó en contra de esta propuesta. Vemos como, por ejemplo, la PNL que llevamos de zonas francas, que por unanimidad se votó en contra en esta Cámara, que a nosotros la verdad que me sorprendió, porque hablando con el delegado de las zonas francas, por cierto, el Partido Socialista, lo trajimos a esta Cámara, ¿no?, que causó estupor en el PSOE. ¿Cómo vas a esa Cámara si te invita, ¿no?, si te invita Vox? Pues logramos que la comisión, los portavoces de la Comisión de Economía fueran a la zona franca a visitarla, vieran la importancia. Traímos una PNL a este Parlamento y votaron en contra. Y además con argumentos que no se sostienen. Para que vea usted, José Luis, que uno de los argumentos era incluir a la zona franca con derecho de voz y voto en un organismo nacional que dependía del gobierno. Y el Partido Popular lo que asumió para votar en contra es que ya estaba en ese organismo. Siendo mentira, él estaba en un organismo regional, pero no en el nacional. Entonces, uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Tienen miedo a que los canarios vean la utilidad de Vox? ¿Tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Me he visto que Coalición Canaria se ha puesto muy nervioso con el resultado de las elecciones europeas, que ya Vox es tercera fuerza en Canarias. Lo vemos, ¿no?, a diario, como intentan humillarnos o atacarnos. Vemos que no lo consiguen. Como decimos, nosotros venimos llorados de casa y cada insulto es una nueva medalla que nos ponemos. Pero vemos como también, hay que decirlo, que se han apoyado la PNL de diversificación económica que llevó Vox al Parlamento de Canarias, se apoyó también por los grupos del gobierno, o la PNL de apoyo de patentes y modelos de utilidad, que también se apoyó. Y yo creo que les ha entrado miedo, ¿no?, de que Vox se quite el estigma que tiene y que vea que es útil, ¿no?, en cuanto a economía, en cuanto a políticas sociales, en cuanto a políticas para salir de la pobreza, ¿no? Yo creo que tienen miedo que se vea que Vox tiene otro tipo de políticas. Bueno, para ir acabando, decía precisamente cuántas iniciativas se había sumado, porque casi siempre, no sé, vemos titulares de sale adelante este proyecto con el acuerdo de toda la Cámara, salvo Vox. O sea, siempre vemos que en la mayoría de esas noticias
se quedan fuera. Por eso le preguntaba el número determinado, porque también veíamos que la Cámara Regional es de donde más acuerdos se llega, ¿no? Una noticia que vemos la pasada semana de toda España, pero en este caso parece que siempre se queda su fuerza política descolgada en la mayoría de ellos. Sí, hombre, yo estoy seguro que a partir de esta entrevista en su canal pondrá las cosas que le fueron a Vox y las cosas en las que se suma a Vox también. Lo que pasa es que la noticia siempre es muy clara, ¿no? Pues intentan estigmatizar a Vox, decir que Vox son unos radicales, ponernos sanbenitos que no se sostienen. Entonces, ¿cómo es la manera? Pues ponen una noticia a lo mejor buenista y dicen menos Vox, cuando realmente hay que acudan a la fuente, pregúntenos, pregunten por qué no nos hemos sumado a ese tipo de acciones y la respuesta será muy clara, porque nosotros, otra cosa no, pero transparentes sí que somos, don José Luis. Bueno, para ir acabando, le preguntaba a José Miguel Barragán hace un instante qué es lo que más le gusta del Parlamento y qué es lo que menos le gusta. En el caso de Nicasio Galván, ¿qué es? A mí lo que más me gusta es que se puede oír de primera mano y sin intermediarios las propuestas de Vox. Gracias a los canarios que depositaron su confianza en nosotros, ya no necesitan intermediarios, necesitan lo que usted comentaba antes, no esas noticias malintencionadas. Quien quiere escuchar el mensaje de Vox solo tiene que ir y ver a cada uno de los 3 diputados de Vox que están defendiendo esos valores de los votantes que los trajeron aquí y esas ideas de Vox. Y yo creo que es muy, muy importante que nos escuchen de primera mano. ¿Y lo que menos le gusta del Parlamento? Lo que menos me gusta, porque vemos que hay es continuismo, es más de lo mismo. No hay nada nuevo. Cuando nosotros traemos ese soplo de aire fresco, vemos que en comisiones, cuando por ejemplo, oímos el discurso de Calzada o el discurso de José Ramón Arévalo, vemos discursos diferentes, se echan las manos a la cabeza. Cuando traemos a un experto en física nuclear y habla de las posibilidades de los pequeños reactores modulares aquí, se echan las manos a la cabeza. Cuando hablamos que la energía es tan importante en una tierra como nosotros, cuando hablamos de las tierras raras de Fuerteventura, que abogamos por el programa universitario Maggi Research, que tan reconocido está a nivel internacional, y aquí intentamos minimizarlo por complejos, por manifestaciones, porque aquí se gobierna a base de manifestación y titular de prensa. Y eso es lo que menos nos gusta, ¿no? Cuando vemos que esa política continuista que lleva 40 años situando a Canarias a la cola de todos los epígrafes económicos y sociales. Eso es lo que menos me gusta, esas políticas continuistas. Yo creo que es hora de quitarse las caretas, romper complejos y ver directamente qué formación propone algo diferente. Porque lo que dije al principio, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados serán los mismos. Pobreza y regar a Canarias a los últimos lugares de todos los epígrafes económicos y sociales. Muy bien. Bueno, pues tenemos que terminar. Que por cierto, yo no dije que eran noticias malintencionadas, solo decía que el titular siempre decía que yo no he dicho noticias malintencionadas por si acaso alguien puede interpretar que yo Lo digo yo, lo digo yo. Exactamente, lo he dicho Nicasio Galván, solo para aclararlo. Lo digo yo. Bueno, en el pleno ya para acabar, en el pleno del 17-18 creo que es cuando se vota el presupuesto, no van a votar que sí, ¿verdad? Bueno, tenemos que esperar, pero yo creo que una enmienda a la totalidad, yo creo que ya da bastantes pistas de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Mucho tendría que cambiar el presupuesto para que ustedes se sumen al mismo, ¿no? Hombre, si nos aceptan las 100 enmiendas o así que hemos hecho, que mueve una cantidad de rondando los 50 a 60 millones de euros, podríamos hablar, ¿no? Pero me da la impresión de que no he recibido ninguna llamada todavía, con lo cual sospecho que no va a haber esa buena voluntad por parte del gobierno. ¿Nadie les ha llamado por parte del gobierno para hablar de las enmiendas o para intentar, no sé, trazar una línea de apoyo al presupuesto? No, que va. Debe estar electrificado el teléfono del gobierno con la línea con Vox. Bueno, pues nada, ahí queda ese comentario también de Nicasio Galván, portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias. Le agradecemos que haya compartido con nosotros estas reflexiones. Y yo, disculpe, lo he repetido una y otra vez al presidente Clavijo. La mano de Vox la tiene tendida si se trata de política de sentido común y de ayuda a los canarios, por supuesto. Muy bien, pues también nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias y mucha suerte. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.